Buenas tardes o noches, según sea el caso. Quien habla y les saluda es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía. Saludo y agradezco a quienes nos siguen en esta plataforma de Zoom y a quienes puedan escucharnos en vivo y o por alguna grabación posterior mediante la plataforma Facebook o nuestras redes sociales, las redes sociales del Instituto de Filosofía. El ejercicio que tendremos el día de hoy, 13 de marzo de 2024, es un espacio de diálogo que hemos titulado Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. Explico que este espacio es una construcción del Instituto de Filosofía con un claro propósito, un objetivo fundamental, que es promover y divulgar la filosofía. Nos interesa, en algún sentido, evidenciar que la filosofía es un puente, como muchos otros saberes, las ciencias humanas, para pensar problemas. ¿Y cómo hacemos esto? Convocamos a quienes son docentes, a quienes son egresados. En este caso, David fue un egresado de nuestro programa de licenciatura y el día de hoy él nos va a presentar una ponencia titulada Un cristianismo no religioso en tiempos de la posmodernidad. Acercamiento al pensamiento filosófico religioso de Yonani Bátimo. Seguramente el propio David nos explicará quién fue este filósofo importante, de tal modo que podamos entender cómo se acerca a él al fenómeno religioso, particularmente al cristianismo, en un contexto de posmodernidad, de poshumanismo, y qué representa esta lectura. Antes de ceder la palabra a David, debo decir y señalar que David, como muchos de los que han participado en este ejercicio, fue estudiante del Instituto de Filosofía. Actualmente David se dedica en alguna medida a la docencia, es maestrante en investigación educativa en su natal Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. David, antes de realizar estudios con nosotros de filosofía, tenía ya una licenciatura en mercadotecnia, posteriormente estudió una maestría en docencia y desarrollo humano y se ha dedicado, entre otras muchas cosas, a la enseñanza de la filosofía en entornos académicos de educación básica. Ha sido un promotor de la cultura en su natal San Felipe Torres Mochas, como él suele nombrarlo, eh, un lugar ahí anclado, violentado por la delincuencia organizada, que tiene justamente en la literatura, en la cultura, un mecanismo para salir, para que los chavos, para que la gente tenga actividades lúdicas y culturales. Bueno, pues es un poco de David. Ya dije el título de su ponencia. Explico la dinámica. David va a hacer una presentación cerca de 30 minutos. Una vez que él concluya, podríamos dialogar a partir de preguntas, a partir de cuestionamientos. Deben saber que este espacio es un espacio de diálogo. Podemos confrontarnos, cuestionarnos y saldremos contentos porque habremos discutido y debatido. Lo que se pone en juego es las ideas. Aquí se debaten ideas. La filosofía es un poco eso. Luego, dicho lo anterior, entonces, sin más preámbulo, agradezco a David Silva, un egresado ilustre de esta institución, que presente una ponencia. Adelante, compañero. Gracias, doctor. ¿Me escuchan y me ven bien? ¿Todo bien? Te escuchamos y te vemos, no tan bien cortado, pero ahí te vemos, ahí te vemos. Bueno, doctor, nada más si me da el permiso de compartir la pantalla. Claro, claro, adelante, compañero.
Bien. Bueno, pues primero que nada quisiera disculparme por un poquito por lo que me tardé. Es que justo se le ocurrió ahorita pedirme la actualización del Zoom y bueno, me tardé un poquito. Pero pues ya sin más, estoy aquí. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Adelante, Correcto. perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, pues como lo acaba de decir el doctor Héctor, pues ya hizo la presentación, ya no es necesario redundar en esos aspectos. Entonces paso directamente a la ponencia. Yo le he titulado Un cristianismo no religioso en tiempos de la posmodernidad, un acercamiento al pensamiento filosófico religioso de Gianni Bátimo, un filósofo que no recientemente murió el 19 de septiembre del año pasado, no tiene mucho, y pues que se le considera, algunos lo consideran como un exponente del pensamiento posmoderno. A pesar de que me voy a centrar un poco más en su aspecto religioso, que es uno de los elementos que más expuso este filósofo italiano, no podía yo abordar la cuestión del cristianismo o de la posmodernidad, del cristianismo posmoderno o del cristianismo en tiempos de la posmodernidad o sus ideas religiosas, yo no lo podía desligar porque si no, no se entendería bajo su pensamiento que es un poquito más conocido, que es el pensamiento débil, porque de hecho esta exposición filosófica religiosa del cristianismo deviene del pensamiento débil, que es un poquito más conocido por eso. Entonces, voy a tratar de dar un panorama general de quién fue Bátimo, cómo él ve la modernidad, cómo él entiende la posmodernidad y también qué es el pensamiento débil, aunque sea en términos muy generales, para que a partir de aquí, ahora sí, pasar, ahora sí netamente al cristianismo no religioso en tiempos de la posmodernidad, pero como les digo, todo está ligado, obviamente, porque al ser parte de su pensamiento. Bueno, primero que nada, ¿quién es Gianni Bátimo? Gianteresio Bátimo nació el 4 de enero de 1936 y murió, como dije, el 19 de septiembre del 23. Es un filósofo que nació en Turín, Italia, al mismo tiempo murió allí, pero hay un punto muy importante que vivió en la zona de Calabria y su dialecto es calabres. ¿Por qué pongo este dato biográfico? Porque después Bátimo, como vamos a estar viendo en la exposición, y que también parte de sus críticas que le han hecho es que Bátimo siempre habla mucho desde su contexto, mucho desde su realidad personal, pareciera como si su realidad personal la hace filosofía. Entonces, todos estos datos que seleccioné como datos biográficos los considero relevantes porque después de aquí es que, por ejemplo, de hablar dialecto calabrés y tener que aprender italiano, de vivir en una región donde había muchos dialectos, incluso en la misma Italia, es que después hablará, por ejemplo, del no discurso hegemónico de las lenguas, de las verdades, de la verdad diseminada, etcétera, ¿no? Por eso es que lo pongo. Ahora, él vive en un contexto de infancia, guión adolescencia, de la Segunda Guerra Mundial y le tocó el régimen fascista de Benito Mussolini. Bátimo, en su biografía de No ser Dios, recuerda pues en esta infancia que le tocó pues la Segunda Guerra Mundial y parte también de la reconstrucción, ¿no? Recordemos que Italia en su tiempo, Benito Mussolini pues fue parte de los aliados de Hitler, hasta que después por ahí el rey Víctor III lo quita y es cuando Italia cambia de bando, ¿no? En vez de estar aliada con la Alemania nazi, cambia, pero esto es muy importante para entender pues que nace en este contexto también que está anclado un tanto al nazismo, al menos les digo, hasta la intervención del último rey de Italia, Víctor III. Y ahora, ¿cuál es su formación intelectual? Bátimo siempre recordará que tiene un primer contacto filosófico con Pietro Caramelo, un escolástico, un sacerdote, y fue licenciado y también doctor en filosofía por la Universidad de Turín. Ahora, ¿cuáles son los rasgos importantes que van a marcar no solamente su trayectoria, sino su pensamiento? Primero, tiene una infancia y una juventud muy vinculada a la religión católica. De hecho, por ahí él habla de que en su juventud y primera tiempo de adulto, para ahí de los 19 años, él incluso fue el líder de la Acción Católica Juvenil en Italia, entonces era una persona muy anclada. Él, nuevamente en su biografía No ser Dios, habla de que el diario de niño y de adolescente iba a misa diario, 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 iba constantemente
practicaba los sacramentos, entonces toda esta influencia religiosa y sobre también el primer contacto que tiene con Pietro Caramelo al formarlo en la escuela tomista es muy importante porque luego lo influye mucho. Y también por este rasgo biográfico podemos entender por qué después tiene tanto interés en el aspecto religioso, por esta parte de, pues, que él vive, ¿no? Tiene una trayectoria política, fue eurodiputado en 2 ocasiones, entonces eso también Bátimo interesa mucho. Primero, al recordar el tiempo de la Italia fascista, es muy, lo recuerda con mucho y después al ser eurodiputado, tiene un importante interés pues en las legislaciones. Y ahora aquí puse un rasgo que, por ejemplo, recuerdo que mi director de tesis al principio me decía, bueno, pero ¿para qué hacer alarde a que Bátimo es homosexual? Porque la orientación sexual no es algo que importe, eh, porque podríamos decir, bueno, ¿qué importa aquí, no? Que sea homosexual, ¿por qué lo pongo? Está justificado en el sentido que este choque entre lo católico y su homosexualidad es clave para entender después su pensamiento religioso mismo. Incluso, algunas de las críticas que les han hecho a Bátimo es que a veces él habla mucho de la tolerancia, de la apertura, pero siempre hablando desde su realidad gay, que algunos en entrevistas han hecho alarde que Bátimo este es como un problema que tiene, y que yo también comparto, que a veces no se desliga tanto de su propia realidad, ¿no? Es claro, cada filósofo parte de su realidad, dialoga con su contexto, dialoga con lo que él piensa, pero en Bátimo parece particularmente problemático, ¿no? Porque a veces algunos han dicho que pues a veces pierde un tanto de objetividad. Es por eso que pongo esta característica de que pues tiene esta orientación sexual, ¿no? Que después va a ser mucho hincapié en eso, a veces Bátimo es muy reiterativo en esa condición gay, que algunos a veces hasta es innecesaria, ¿no? Que haga tanta referencia a eso. Pero bueno, lo pongo aquí para un acercamiento. Eh, lo primero es que ahora Bátimo se considera un filósofo posmoderno. Para él, la modernidad no es que se haya superado, es que es imposible sostenerla. Este es un punto bien clave para entender después el pensamiento débil. Bátimo no cree que la posmodernidad se haya superado, la modernidad, perdón, porque al momento de hablar de la idea de superación, implica ya una lógica progresista que nos habla nuevamente, nos remite a la modernidad. No, para Bátimo simplemente por la realidad que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por la realidad violenta que se está pasando también, con la intolerancia que a veces se ve con las minorías, es que hablar de modernidad es insostenible y es peligroso. Eso es lo que Bátimo considera. Pero ahora, ¿dónde vamos a encontrar su identidad filosófica de Bátimo? ¿De dónde lo encontramos? Y está en principalmente dos, este, dos autores. Primero, en Nietzsche y en Heidegger. Aquí es donde vamos a encontrar prácticamente toda la configuración de su pensamiento filosófico. Quisiera abordar de antemano, de una vez dejarlo claro, que también una de las críticas que se le hacen a Bátimo y que también es algo para también dejarlo, Bátimo no es ningún experto ni en Nietzsche ni en Heidegger. No tiene una mirada profunda, sino que lo que hace Bátimo es que selecciona 2 elementos que le interesan para a partir de allí ahora sí hacer una exposición de la posmodernidad y lo que él quiere, lo que él pretende. Lo aclaro porque también no hay unos de los eruditos de estos 2 autores han encontrado algunas otras interpretaciones, pero Bátimo en ningún momento se presenta como un experto, como alguien que ha profundizado. Más bien le importan 2 elementos a partir de los cuales va a desarrollar el pensamiento débil: la muerte de Dios y el olvido del ser. Bajo esta mirada de que Bátimo se centra mucho en su perspectiva, es que los va a interpretar de una manera muy concreta. La muerte de Dios, como Nietzsche lo expone en su obra y que lo podemos encontrar en la Gaia Ciencia, para Bátimo tiene un punto y es que la muerte de Dios no es una muerte del Dios religioso.
no nos quiere hablar de algo religioso. No, cuando hablamos Dios ha muerto de Nietzsche, no se refiere de que Dios, del Dios religioso, del Dios que se ancla a toda la divinidad. No, es un Dios del fin de la metafísica, tal cual. No hay verdades absolutas. Cuando Nietzsche proclama Dios ha muerto, para Bátimo significa no hay verdades absolutas. Cuando en el pasado, en la Edad Media y en la modernidad se hablaba de Dios, Dios era un fundamento metafísico en el sentido que decíamos, a ver, pero ¿quién creó al mundo? Bueno, el mundo lo creó Dios, ¿sí? ¿Por qué existe el mal? Bueno, el mal existe porque Dios lo permite para la purificación de las personas, yo qué voy a saber, ¿no? Entonces, este concepto tenía una fundamentación metafísica de dar razones y dar verdades para Bátimo, en el sentido de, bueno, está lo que dice la ciencia, está lo que dice la filosofía, pero Dios, en la última instancia, es Dios, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar un comportamiento moral o no moral? Pues bajo el parámetro de Dios, ¿no? Dios no lo quiere así, entonces la muerte de Dios de Nietzsche es la muerte o el fin, más bien dicho, el fin de la metafísica. ¿Por qué? Porque ya para Bátimo, esto es lo que viene a proclamar Nietzsche, ¿no? Ya no hay una metafísica en la cual. Ahora, hay una parte del olvido del ser de Heidegger, que ustedes, si más o menos, Heidegger pues ha sido muy estudiado, hay muchas interpretaciones, pero la de Bátimo es muy concreta. Para Bátimo dice, bueno, Heidegger siempre habla constantemente del olvido del ser, el ser se ha olvidado, nosotros nos hemos olvidado del ser, en fin, no voy a entrar mucho en este aspecto porque pues yo lo abordé desde la lectura de Bátimo, pero Bátimo lo que dice, a ver, ¿quién tiene la culpa del olvido del ser? Y dice Bátimo, la metafísica. La metafísica se ha olvidado del ser porque lejos de preguntarse por el ser mismo, se ha preguntado por los principios absolutos o por llegar a fundamentaciones. La metafísica se ha de alguna manera politizado en el sentido que le ha interesado más establecer criterios y verdades absolutas con las cuales se llega al dominio. Esa es la lectura de Bátimo. Estos son sus dos rumbos de la cual vamos a partir de todo. Ahora, ¿cómo entiende Bátimo la posmodernidad? Ya les dije y les adelanté un poco anteriormente, es que para Bátimo la modernidad ha concluido. No es de que se haya superado porque no es de que Bátimo diga, no, es que la modernidad, no, simplemente ha concluido. ¿Por qué? Aquí les puse una cita textual que viene de su libro El fin de la modernidad, página 10, y dice, ¿qué entiende como la modernidad? ¿Cómo lo entiende? Porque para entender su pensamiento postmoderno hay que entender qué entiende él por modernidad, ¿no? Dice, la modernidad se puede caracterizar en efecto como un fenómeno dominado por la idea de historia del pensamiento, entendida como una progresiva iluminación que se desarrolla sobre un proceso cada vez más pleno de apropiación y de reapropiación de los fundamentos. A ver, anteriormente hacía referencia de que Bátimo viene de un contexto de la Segunda Guerra Mundial, concretamente del fascismo italiano. Bátimo dice, la cumbre de la modernidad de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. El nazismo quiso establecer criterios absolutos, la modernidad quiso establecer criterios absolutos con la idea de progreso. ¿Qué quería la modernidad? Una idea de progreso totalmente ascendente e ininterrumpida, en la cual pensaba que el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la humanidad iba a ser prácticamente infinito, progresivo, lineal, sin regresos, y donde íbamos a encontrar un mundo feliz, maravilloso y excelente, ¿no? Pero Bátimo dice que en esa idea de la modernidad del progreso se llegó a absolutismos y es por eso que él hace referencia, bueno, la modernidad lo único que nos trajo es concretamente el fascismo italiano y lo podemos ver. Esta idea de progreso, la idea de progreso, en lugar de utilizar la ciencia para el bien y para el bien, para el progreso, para la progresión, para el bienestar, para ir superando los males humanos, se utilizó ¿para qué? Se utilizó la idea de progreso de razón se utilizó para imponer, para crear armas de destrucción, para crear campos de concentración. Entonces Bátimo dice, bueno, toda esta idea de progreso, toda esta idea de verdad con mayúscula,
siempre, y aquí les pongo el esquemita abajo, siempre nos lleva a la dominación. Eso es lo que Bátimo establece. Cada vez que tú digas, yo tengo una verdad, este tiene la verdad, siempre para Bátimo va a llevar a una realidad de dominación y violencia. Y lo pone, el ejemplo que pone es este, ¿no? Y por eso yo les decía que remitía mucho a su realidad gay. A ver, ahorita actualmente todavía se debate de si es válido el matrimonio homosexual o no. Bátimo dice, bueno, los que piensan que el matrimonio es hombre y mujer por una cuestión biológica, que la modernidad ha hablado de la biología y ha hablado de principios absolutos, automáticamente va a rechazar cualquier otra idea que no esté de acuerdo a la verdad que se ha establecido. Es por eso que hay entonces Bátimo dice, a ver, tenemos esta idea de matrimonio que es hombre-mujer y que matrimonio está vinculado a la procreación. Como, no, como lo que no entra dentro de esta verdad en mayúscula, todo lo demás automáticamente va a ser violentado y dominado. Es por eso que Bátimo habla de la represión a las comunidades LGBT, de, por ejemplo, las personas también que por alguna cuestión no pueden tener hijos, etcétera, ¿no? Y así lo va a establecer en cualquier lado. Y también habla, bueno, siempre que un gobierno, como ha tenido incluso también en nuestro contexto latinoamericano, siempre que un gobierno se cree poseedor de la verdad, inminentemente va a crear, va a caer va a caer inmediatamente en prácticas intolerantes y les digo, podemos verlo en realidades latinoamericanas, ¿no? Bueno, cuando un gobierno se cree poseedor de la verdad, empieza a reprimir, empieza a quitar la libertad de expresión, empieza a perseguir a los que piensan diferente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué dice Bátimo? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Incluso también remite, por ejemplo, a cuando él era pequeño. A ver, en mi natal Italia, donde yo vivía de niño, pues había un montón de gente que hablaba un dialecto, hablaba otro, hablaba otro, y hablaba esta. Entonces dice Bátimo, no hay una lengua, no hay una forma de entender la realidad, no hay una forma de hablar, hay muchas. Hay muchas. Entonces, a partir de esta idea de que hay distintas maneras de comunicar y que hay distintas lenguas, que él remite, les digo, a este contexto de ese dialecto, dice, entonces se puede hablar de que hay verdades. Para Bátimo, no hay de dos sopas. La modernidad lleva a la dominación, a la intolerancia y, por lo tanto, cuando tú aceptas que hay muchas verdades, la verdad es múltiple, que la verdad tiene muchas caras, esto nos lleva inmediatamente a la apertura, porque sé que yo poseo parte de la verdad y el otro posee parte de la verdad. Entonces, esto nos va a llevar a una tolerancia, ¿no? A una apertura con el otro. Ahora, retomando, ya les dije, ya no voy a retomar. La posmodernidad no es la superación de la modernidad. ¿Por qué dice Bátimo? Si yo digo que la posmodernidad es la superación, la mejora, el perfeccionamiento de la modernidad, estoy cayendo en un pensamiento nuevamente progresivo. Y no debe ser así. Simplemente como él, por eso les puse la portada de este libro, es el fin de la modernidad, es adiós a la verdad. Nada más. ¿Sí? A partir de la muerte de Dios y del olvido del ser, él dice, si nosotros caemos en una posición antimetafísica, esto es ya netamente lo del pensamiento débil, ¿eh? Si nosotros caemos en una posición antimetafísica, estamos haciendo metafísica nuevamente, porque al decir no de manera absoluta es ya un criterio de verdad fuerte. Al decir no, no se puede, o al decir no existe, al decir no se puede, al decir la metafísica no, ya estamos cayendo en una verdad fuerte. ¿Qué es lo que Bátimo dice? A ver, si no podemos decir que la metafísica, es que este es el punto del pensamiento débil, ¿no? Por un lado, no podemos decir que la metafísica debe de seguir, porque estamos cayendo en un pensamiento fuerte. Lo fuerte es signo de cerrado, signo de no apertura, signo de algo absoluto, algo inmutable. Pero por otro lado, dice Bátimo, si nos despedimos totalmente de la metafísica y decimos que no se puede, que hay que ser una antimetafísica ahora, que no existe la verdad de ninguna forma, porque si caemos en una forma de escepticismo absoluto, de nada es verdad, de la verdad no existe, de Dios no existe, ambas son posicionamientos fuertes.
Para Bátimo la única opción que queda es la línea del medio, el pensamiento débil. ¿Cómo es una metafísica débil? Una metafísica débil, Bátimo lo entiende como la huella, como una huella. Bueno, por un lado, podemos hacer metafísica, sí, pero de manera muy limitada, y eso solamente como como algo muy, muy débil. ¿Existe la verdad? Sí, sí existe la verdad, pero está diseminada, es plural, nunca vamos a llegar a poseerla, solamente vamos a tener un fragmento. Ese es un posicionamiento para Bátimo de pensamiento débil. Podemos pensar, tenemos razón, ¿qué es lo que nos ha enseñado la modernidad? El ser humano tiene una capacidad de razonar, claro, pero no es una capacidad de razonar que nos va a llevar a alcanzarlo todo, no es absoluta, no es ilimitada, no. No vamos a poder alcanzar verdades absolutas, valga la redundancia. Más bien dice Bátimo, bueno, existe un razón, guión, pensamiento, pero este es débil, ¿no? Es humilde, solamente alcanza una parte, solamente podemos alcanzar un fragmento, nada más. Es por eso que para Bátimo, si nosotros asumimos un pensamiento débil, nos lleva a la pluralidad y esa pluralidad nos lleva a la apertura nuevamente, como les he estado comentando, ¿no? Siempre Bátimo va a estar recurriendo una y otra vez a este discurso de, bueno, si no aceptamos esto, a la pluralidad. Una vez establecido esto, es que ahora sí podemos entender cuál es el horizonte religioso y cómo entiende Bátimo el cristianismo, porque está totalmente ligado al pensamiento débil. Bien, para Bátimo dice algo, a ver, ya dije que la modernidad, ya dije que la modernidad básicamente, dice Bátimo, ya dije que la modernidad ya se acabó y tenemos que acabarla, tenemos que seguir terminando con la modernidad, porque de otra manera vamos a seguir sosteniendo verdades absolutas. Y si sostenemos verdades absolutas, vamos a seguir siendo violentos. Entonces Bátimo dice, es una tarea no acabada, tenemos que continuar eh, con esta tarea posmoderna, porque no solamente es importante, es necesaria. Continuar con la modernidad es peligroso. Entonces dice Bátimo, a ver, ya quedé que la posmodernidad es muy chévere y que ya quedé que la modernidad es apertura, es demás, está todo muy bien. Entonces dice Bátimo, a ver, Bátimo cuenta en su biografía, y aquí es donde nuevamente les comento que muchos le han criticado porque Bátimo constantemente recurre a su biografía. Dice Bátimo, a ver, yo me alejé de la Iglesia Católica, como les dije al principio, Bátimo era muy católico, estaba en la Acción Católica Mexicana, estaba muy ligado a los sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Bátimo, a ver, um, yo abandoné la religión porque nuevamente me topé con mi condición gay, dice Bátimo, y al encontrarme con mi condición gay, yo no iba a ser aceptado en la iglesia. Entonces, lo único que me quedó es alejarme de la iglesia, ¿no? Porque yo sabía que no iba a encajar ahí. Pero dice Bátimo, llega un momento de mi vida donde yo regreso. Habla del retorno religioso. Pero esto no solamente lo habla de su biografía, sino Bátimo lo habla como un rasgo característica de la posmodernidad. Dice Bátimo, si anteriormente todo era razón y hubo muchos, los pensamientos, los filósofos de la Ilustración, Diderot, Voltaire, Rousseau, hubo Kant mismo, hubo un rechazo hacia la religión por considerar la superstición, por considerarla contraria a la razón, y se batimos en la posmodernidad. Pasa lo contrario, hay un retorno religioso, hay una valoración nuevamente, y dice Bátimo, lo podemos ver actualmente, con gente, en esta lectura podemos nosotros verla socialmente, ¿no? Ahora hay gente pues que cree de muchas cosas, ¿no? Unos creen en los horóscopos, otros creen, algunos vuelven a retomar el pensamiento por ejemplo, de las culturas antiguas. Por ahí estaba viendo noticias de que incluso en Grecia hay un grupo que ya otra vez está creyendo en los dioses de la mitología griega, etcétera, ¿no? Es decir, dice Bátimo, hay otra nueva apertura, hay otra nueva apreciación de lo religioso. Entonces, ahora dice Bátimo, a ver, yo rechacé el cristianismo porque para mí era intolerante, pero dice Bátimo, no. Quien es intolerante es la Iglesia Católica, es el pensamiento del cristianismo católico. Eso es lo intolerante.
Entonces Bátimo dice, el cristianismo católico es el pensamiento fuerte, que como yo les dije anteriormente, el pensamiento fuerte siempre lleva a la violencia. Entonces dice Bátimo, ¿qué pasó cuando el catolicismo se apropió de la verdad del cristianismo? Dice Bátimo, lo politizó y lo hizo violento. Ejemplo, la Inquisición, ejemplo, las persecuciones, ejemplo, las guerras religiosas. Pero dice Bátimo, esa violencia no ha acabado, porque él en su experiencia de eurodiputado decía Bátimo, la iglesia o los diputados católicos o el catolicismo, hablando mucho desde su contexto italiano, dice Bátimo, la iglesia sigue metiendo su cuchara por ahí, como dicen coloquialmente, porque dice él, quieren decir no al aborto, pero ese ya es una posición violenta porque violenta el derecho a las mujeres. Dice Bátimo, dicen no al matrimonio de personas del mismo sexo, pero eso ya es un posicionamiento porque se creen poseedores de la verdad absoluta y siguen siendo violentos porque siguen promoviendo algo, pues de odio, ¿no? Un discurso de odio tal cual. Entonces dice Bátimo, ¿por qué la iglesia quiere legislar? Dice, la iglesia quiere meter o intrometerse en la política porque creen que son poseedores de la verdad absoluta revelada por Dios, de ese Dios fuerte, y al mismo tiempo siguen violentando los derechos de los demás. Entonces dice Bátimo, ese no es el cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico viene de dos. La kenosis, que es un término que viene de San Pablo, de la teología paulista, que significa abajamiento, cuando dice Cristo se abajó, perdió su condición. Entonces dice Bátimo, es que el cristianismo no proclama un Dios absoluto. El cristianismo no proclama un Dios de verdad, sino proclama un Dios débil, un Dios que se hizo carne en Jesucristo. Entonces no es el Dios acá absoluto y del Antiguo Testamento que Bátimo separa de manera absolutamente radical. No es aquel Dios que si no haces lo que yo quiero te castiga, sino es un Dios que se encarnó, que se abajó. Ese Dios absoluto, ese Dios principio fundamental, se hizo hombre y al hacerse hombre ya es débil. Al hacerse hombre ya no es, ya es tangible. Ahora, ¿qué viene a predicar Jesucristo? El amor. Eso de que luego que si ves a misa y que si no vas a misa y que si no puedes casarte con tal o cual, dice Bátimo, eso ya es cuestión de concilios y de reuniones de la iglesia y de políticas y de poder. No, la esencia de la predicación de Jesucristo fue el amor. Entonces dice Bátimo, a ver, yo me encuentro con un Dios abajado de kenosis, este, que dice él que lo único que nos habla es de que nos habla de una realidad de apertura. Entonces, Bátimo, en esta idea del retorno religioso, dice Bátimo, es que el cristianismo y posmodernidad no es que sean diferentes, al contrario, de hecho son complementarios. Dice Bátimo, yo puedo y ahorita el cristianismo puede contribuir en gran medida al contexto posmoderno porque básicamente hablan de lo mismo. El cristianismo habla de apertura, el cristianismo auténtico, entre comillas, habla de apertura, de amor, de tolerancia. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros, todos seamos amigos. Esta idea de que vénganse a mi iglesia y si no, por ahí voy a... No, dice, eso ya es un cristianismo que tenemos que quitarnos porque de otra manera sigue estando institucionalizado, sigue siendo violento. Entonces dice Bátimo, la posmodernidad nos habla de apertura, de dejar la violencia, de esto, pues de esta realidad que nos dicen, oye, pues sé tolerante, no hay una sola verdad, hay muchas verdades. Dice Bátimo, el cristianismo nos habla exactamente de lo mismo. Son una relación complementaria y complementaria en el sentido que el cristianismo, en esta idea, nos puede llevar a comprender la posmodernidad y al revés. Es una relación mutua e interconectada. Entonces, esta es la idea de Bátimo que por ahí yo en mi tesis de licenciatura decía que Bátimo en realidad habla, aunque no lo quiera decir, esta es mi interpretación, pero Bátimo sí habla de la recuperación de la esencia, porque para Bátimo, ¿quién perdió? ¿Dónde se perdió el cristianismo? ¿Dónde perdió rumbo? Cuando entró la institucionalización a partir de varios sucesos, incluso desde Constantino, ahí ya se empezó a perder. Pero entonces, esta es la idea que tiene Bátimo de la realidad. ¿Cómo podemos hablar de un cristianismo en tiempos de la posmodernidad? Justamente así,
dice Bátimo, la única forma de que podemos entender este cristianismo es recuperar ese amor, es recuperar ese Dios abajado, es recuperar esa idea de que Dios me ama y que es de recuperar esa idea de que a través de un Dios encarnado, a través de este Dios encarnado, eh, a partir de este Dios encarnado, es que podemos descubrir un rostro que es apertura, que es amor, y esto lo que nos va a llevar a poder desde, desenvolvernos en una realidad tan múltiple, ¿no? Porque el cristianismo tenemos que recuperarlo, porque este contexto que nos habla de pluralidad, de muchos pensamientos, esta idea de la esencia del cristianismo nos puede ayudar a entender y a poder conllevar mejor este contexto posmoderno, ¿no? Más o menos son las líneas, si se fijan, el pensamiento religioso y filosófico de Bátimo está por eso les digo, está mezclado. Por ahí mismo Bátimo dice que esta línea de pensamiento primero desarrolló el pensamiento débil y posteriormente fue su incursión de la exposición filosófica religiosa. Ya para terminar, esta es la última diapositiva, creo que, ahí está. ¿Cuáles son algunas críticas que les han hecho a Bátimo? Y con esto cierro. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se le han achacado? Primero, que Bátimo habla mucho desde su contexto. Yo se los comenté desde el principio. Esta realidad del dialecto, del retorno religioso, pareciera que lo habla porque lo vivió, pero no. O por ejemplo, se enfrasca mucho en esto del cristianismo católico romano, que la iglesia se meta en la legislación, que la iglesia manda diputados, pero esa interpretación podría ser válida en Italia, donde ciertamente hay partidos netamente católicos que por ahí, pero por ejemplo en contextos donde hay estados laicos, pues esta crítica a veces de que la iglesia manda a políticos, ¿no? O que impulsa políticos directamente, pues quizás no sea tan directa como él lo ve en un contexto italiano, ¿no? Ahora, Bátimo, al hablar de alguna forma de retomar el cristianismo que se olvidó y que la iglesia de alguna manera monopolizó, pues está hablando de una idea de esencia. Entonces, ahí no estaría chocando un tanto con su pensamiento posmoderno. Y otra cosa que también se le ha dicho, realmente el cristianismo es esta opción única para hablar del amor y realmente la posmodernidad realmente es una apertura porque incluso actualmente lo podemos ver, ¿no? A pesar de que se habla de que hay una multitud de opiniones, sigue viendo bastante puntos de choque, ¿no? En los que piensan de una forma, los que piensan de otra y cómo chocan entre distintos grupos. Entonces, otra cosa es de, dicen, bueno, a veces Bátimo cae como en una idea media romántica, tanto de la posmodernidad como del cristianismo, ¿no? Cae en esta idea romántica de no, pues todo es bonito, todo es apertura, todos nos vamos a entender bien, todos nos vamos a llevar súper bien. Entonces, muchos le han checado, bueno, parecía una interpretación demasiado optimista, ¿no? Que a veces no, ni siquiera se ve ahora. Bueno, sin más, más o menos es la exposición que traía preparada y pues me quedo aquí para cualquier diálogo de esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Valoro mucho los que están aquí presentes y de verdad muchísimas gracias. Gracias, David. Si puedes dejar de compartir la Ah, pantalla. sí, claro. Listo. Gracias. Bueno, vamos a dialogar. Quienes nos siguen en la plataforma Facebook, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlo y con gusto leeremos para David. Ya hay una pregunta de Heriberto Quesada. Y quienes se encuentran en esta sala virtual de Zoom, es muy sencillo, pueden levantar su mano virtual y haremos una ronda de 2 o de 3 intervenciones para escucharnos. Pueden ser comentarios, pueden ser preguntas, que permitan dialogar, incluso pueden ser críticas, ¿no?
en el mundo de la filosofía, y eso aprendió David cuando dialogó, podemos cuestionarnos y criticarnos, porque lo que cuestionamos son las ideas. Eso es importante. Bueno, ya tenemos aquí una intervención. No sé si alguien más, de preferencia, si pueden prender su cámara, sería bueno. Si no pueden por alguna razón, se entiende. Este, entonces vamos a dar dos intervenciones. La primera de Heriberto Quesada. David Heriberto Quesada saluda y te hace una pregunta. ¿Podría decirse que Bátimo fue teólogo? O yo te hago la pregunta de otra manera. Eh, ¿Su filosofía supone teología? ¿Hizo teología? Ahí está la pregunta de Heriberto. Y vamos a escuchar a Héctor Villarruel, y en una segunda ronda escucharemos a Raúl. Adelante, Héctor. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí, ¿Sí? Sí. adelante. Perfecto. Muchas gracias, profesor David, por por esta plática. Estuvo muy interesante. David, te quería preguntar, Bátimo parece que no le gusta, parece que está fragmentado su pensamiento, imagino que por la parte posmoderna. Entonces, yo me pregunté, oye, ¿cómo sería un batigobernante para Bátimo? ¿Sí? Porque, pues digo, yo me Sí, pongo a pensar, por ejemplo, que se necesitan ciertos absolutismos de acuerdo a él, un plan de gobierno o algo. sí, Entonces, claro. esa sería mi pregunta. ¿Cómo sería un batigobernante para Bátimo, David? Excelente. Vamos por partes, David. Adelante. Muy bien, pues primero quisiera contestar esta pregunta doble. Primero, las agradezco mucho a ambos. Preguntas muy interesantes. La primera, yo no diría que Bátimo hizo pensamiento teológico, porque Bátimo no se interesa en la interpretación de la Sagrada Escritura. Más bien, toma algunos elementos de la Sagrada Escritura para justificar o fundamentar su filosofía. No es de que Bátimo se meta a un estudio exégeta de la Biblia, ¿no? Realmente no. Claro, por tocar tanto de su mirada personal y su pensamiento filosófico la cuestión religiosa, claro que se va a meter en cuestiones religiosas, pero siempre lo hace desde una interpretación filosófica. Eso sí, Bátimo creo que lo tuvo muy claro. Nunca le interesó por ahí incursionar en un terreno teológico, pero les digo, sí se mete a estas cuestiones pues de teológicas, pero les digo, para justificar o al abordar su pensamiento filosófico. Ahora, esta pregunta del batigobernante es muy curiosa, muy interesante. Y aquí es donde podemos, primero, la experiencia de Bátimo como diputado fue precisamente, y ahí es donde yo les decía, ¿no? Algunas de las críticas que se le han hecho a Bátimo es que toca demasiado su biografía, y yo también la comparto. Bátimo al asumir esta condición gay, es que cuando uno lee No ser Dios, su biografía, te das cuenta que Bátimo a veces habla como un hombre atormentado. ¿En qué sentido? Porque Bátimo, por ejemplo, habla de una experiencia donde él, la primera vez que contrató a un chico, a un prostituto hombre, ¿no? Pero ahí te das cuenta de Bátimo, cómo le costaba como asumir al principio esa realidad. Esto le llevó, por ejemplo, a que toda su vida luchara en favor, y ya como diputado, a todas estas legislaciones de izquierda. De hecho, Bátimo se habla, soy de izquierda, y el camino que hizo Bátimo fue de izquierda. A lo largo de este pensamiento, para Bátimo, un político eh, sería aquel que apueste siempre por la apertura, por decir, bueno, permitamos el aborto, por ejemplo, permitamos las uniones en el nombre del amor, permitamos todas estas, ¿no? Tengamos apertura con las comunidades indígenas, tengamos apertura con los matrimonios LGBT, tengamos apertura con los círculos feministas, tengamos apertura con todos, que los católicos vivan aquí, que los musulmanes vivan acá y todo el mundo en armonía.
la idea política de Bátimo, yo les decía, sí suele ser un tanto como romántica. Claro, y sobre todo porque para Bátimo, si tú no tienes esta apertura, cae en lo que él vivió para él, del fascismo, ¿no? Entonces, Bátimo, a lo largo de su trayectoria política y también de su pensamiento político, era esto, ¿no? Siempre la idea de la apertura, la política debe ser para el bien de la gente, un político que se preocupa por todos, por las minorías, que entender que en la minoría también encontramos parte o esa fracción de la verdad, una política que no debe decir esto no se puede, esto no es una verdad absoluta, sino una política que se ajusta o se adecua a las necesidades concretas del contexto. Ahora, como lo acabas de comentar, exactamente, es que siempre, de alguna forma, hay un punto de anclaje, ¿no? Y en Bátimo lo podemos encontrar totalmente, porque aún ese pensamiento de apertura, es que ya es una posición fuerte, usando su terminología, ¿no? Aún él que apuesta mucho por la apertura, por abrirse a todos, pues eso ya es un posicionamiento político muy claro. Al definirse de izquierda, pues ya es una definición política muy concreta. Entonces, Bátimo también de alguna manera desprecia todo aquello que le suene a derecha o a conservador, ¿no? Entonces eso ya también ya es un posicionamiento bastante claro. Es por eso que algunos de las críticas que se le han hecho a la posmodernidad en general es esta idea, ¿no? De que por más que se hable de que no hay puntos de anclaje o no hay ideas absolutas, de alguna manera siempre te vas a agarrar de algo y de cuál partir, ¿no? Siempre hay un punto de inicio y yo comparto totalmente esta idea. No te puedes despegar, porque aún en Bátimo lo podemos ver perfectamente, ¿no? Aún en esa idea de apertura, pues ya, aún así hay un rechazo a ciertos posicionamientos que él juzga intolerantes, ¿no? Y que él podrá caer en cierta intolerancia si usamos su misma lógica batimiana, ¿no? Entonces, no sé si con esto ya contesté la pregunta. Gracias. Esperemos que sí, y si no, le daremos chance a Héctor que levante su mano y haga una réplica o una reformulación de la pregunta. Vamos dialogando. Estaba Raúl en el turno. No sé si Raúl quieres prender tu micrófono, decir tu pregunta. Ya no veo por aquí a Raúl. No sé si Raúl se fue, ya no nos acompaña. Este, ¿Me escucho? Raúl, ¿Sí me escucho? sí, adelante, colega. Sí, ahora. Bueno, a primera vista me gustó mucho la exposición. Me pareció fue llamativo que con el título Cristianismo no religioso, inmediatamente es inevitable no pensar en un teólogo luterano importantísimo que es Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer, que planteaba el cristianismo no religioso, porque la época, digamos, en que él vivió, digamos, podemos decir de posmodernidad, ya la humanidad o estaba preparado para la mayoría de edad. Entonces, en primera instancia, pensé en relacionar Bátimo con este pensamiento, aunque el exponente dijo claramente que Bátimo no hacía teología, pero hay que tener en cuenta que la teología, más que un tema escritural, la teología también es una reflexión metódica que usa la filosofía, pero que también plantea nuevas experiencias. Lo segundo es que Bátimo, de pronto, estoy de acuerdo que sí hay una fragmentariedad en su pensamiento, porque todas las personas que eligen un estilo de vida, como el punto que él quería plantear, se iba a enfrentar a muchos desafíos y, y esa idea romántica de la apertura sí es bastante compleja porque realmente hay un criterio de individualidad muy fuerte en esta sociedad, digamos, postmoderna, o como diría Byung Han, la sociedad del cansancio. Gracias por ahora. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Raúl. Tenía el turno Vianey. No sé si Vianey quieres prender tu micrófono. Ay, sí, buenas noches, perdón. ¿Sí me escuchan? Adelante, Vianey. Sí, Sí. Maestro David, lo felicito sí, por su presentación, muy gracias, clara. gracias. Y yo no he tenido la oportunidad de leer tan a profundidad a Báltimo y solo tenía una pregunta breve.
es muy similar a lo que comentó el compañero de ahorita. ¿Cómo comprender un cristianismo no religioso en Baltimore? O sea, es como que no, me cuesta trabajo comprenderlo. O sea, él se refiere a no institucionalizar la religión en la iglesia, o se refiere a retomar un credo y cederle derechos, por ejemplo, en su caso, a las personas homosexuales, que se les prohíben ciertas cosas, o cómo entender esta parte. Gracias. Muy bien. Si quieres, vamos con estas dos preguntas que tienen relación, Sí. David. Sí, sí, en primer lugar, por ejemplo, todas estas ideas de la apertura, como lo acaban de comentar, ¿no? De toda esta idea, toda esta interpretación de Bátimo, de alguna manera Bátimo retoma ya muchas ideas que han sido expuestas, ¿no? Y esta del cristianismo no religioso, es que esta idea ni siquiera es posmoderna, ya la podemos encontrar desde hace siglos. O sea, esta idea la idea concretamente, y con esto me voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo entiende Bátimo un cristianismo no religioso? Primero, y aquí es donde encuentra uno de los talones de Aquiles de Bátimo. Bátimo, cuando se refiere a cristianismo fuerte, siempre piensa en catolicismo católico romano. ¿Por qué? Porque habla desde su contexto italiano, que a lo mejor es muy importante, y porque él fue lo que vivió desde niño y adolescente y demás, ¿no? Pero en nuestra realidad latinoamericana podemos ver que el cristianismo, hay muchísimas credos, ¿no? Evangélicos y pentecostales y yo qué voy a saber, ¿no? Entonces, no solamente, el cristianismo no solamente es esta idea de que solamente es uno. Bátimo a veces así lo entendía y ahí también reside un poco la limitación de su interpretación. Ahora, Bátimo, ¿qué dice? Primero, quitarnos de todo ese cristianismo institucionalizado católico que siempre nos va a decir, estos son los dogmas. ¿Qué es un dogma en términos religiosos y en términos filosóficos para Bátimo? Un dogma es una verdad revelada, incluso en teología se habla así. Creo en un solo Dios, y Dios es Trinidad, ¿no? Dios es trino. Todo dogma siempre es una verdad absoluta. Para Bátimo hay que olvidarnos de todos los dogmas, que si Dios es trino, que si la Virgen María fue considerada sin pecado original, que quién sabe qué, porque dice Bátimo, la historia de todos los dogmas y concilios está manchada de sangre. Eso es cierto, ¿no? Pero aún así, dice Bátimo, toda idea dogmática, todo credo dogmático es inminentemente una cuestión que nos va a llevar a la violencia, porque si tú no crees que la Virgencita de Guadalupe se reveló en el monte Tepeyac, pues entonces vas a ir al infierno, ¿no? Bajo este esquema dogmático, dice Bátimo, nosotros mandamos al infierno, por ejemplo, tú eres una pareja homosexual, te vas al infierno, por pecador y porque Diosito no lo quiere así. Entonces dice Bátimo, ¿cuál es nuestra idea de cristianismo religioso? Olvidarte de toda esa bola de dogmas, olvídate de toda esa institución que solamente te va a decir no, 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 porque va a impedir tu felicidad de alguna forma. Y recuperemos, y es ahí donde yo les decía, mi tesis hablaba de eso, ¿no? Recuperemos la idea del kenosis, del Dios que se reveló en Cristo, que tiene un rostro, que es tangible, que ya no es absoluto, que es concreto, y la idea del amor. El amor para Bátimo cuando decía, ámense los unos a los otros, dice Bátimo, es que Dios nunca dijo, yo los amo como, yo no les hablo, ese es un texto que retoma constantemente, ¿no? Yo no los llamo servidores sino amigos. Esta idea de amigos es, yo soy tu amigo, el cristianismo se apertura independientemente de cómo te sientas, de cómo te vistas, de qué creas, de si abortaste o no, de si tienes pareja homosexual o no. Esta es la idea del cristianismo que Bátimo quiere recuperar, ¿no? Y que sí marca una línea totalmente absoluta de, por un lado está el cristianismo fuerte de la Iglesia Católica, institucionalizado, intolerante, violento, y por otro lado, el cristianismo de kenosis, de amor, de apertura, de Cristo nos enseñó a amarse los unos a los otros como yo los he amado, de diálogo, de entendimiento de la apertura, del diálogo, ¿no? Esa es más o menos como él entendería, ¿no? Gracias, David. Sí, lo mismo Vianney que Raúl tienen alguna reacción, la pueden escribir o levantar la mano. Quiero preguntar si Juan Vélez, que estás en esta sala, ¿quieres tú mismo presentar tus preguntas o quieres que yo las lea, compañero? Porque
Tienes dos preguntas. No sé si quieres prender tu micrófono. ¿Quisieras o no? Juan. Por favor, las leen. No comento, no cuento con micrófono. Lo Ok, acabo de poner. perfecto, compañero. Gracias por seguirnos. Bueno, te leo un comentario de Georgina. Increíble presentación de David. Muchas gracias. Quería participar mencionando los aportes que critican a la modernidad. Por ejemplo, Sigmund Bauman, que en mi lectura es más bien una crítica y ya desde la modernidad se percibe una decadencia. La posmodernidad sería un fracaso total. Ahí es una valoración, un comentario. Y Juan tiene dos preguntas. En la práctica, ¿cómo se concibe la libertad para Bátimo? ¿Sería siempre un sentido de un estado de bienestar? De ser así, es innegable que continuaría habiendo imposición en forma de carga fiscal. Y segunda pregunta del propio Juan, ¿el cristianismo no religioso es una forma de ateísmo católico tal y como lo concibe Gustavo Bueno? Ahí hay un par de intervenciones de Juan. Vamos pasando con Claudio, quien ya había prendido su camarita para saludarte y preguntar. Adelante, compañero. Sí, gracias Héctor. Antes que nada, gracias por la presentación. Y bueno, yo lo que quería preguntarte está más o menos ligado a lo que ya nos mencionabas cuando nos contaste sobre el retorno religioso que tuvo Gianni Vattimo. Lo que quería preguntarte sale de una entrevista que vi alguna vez de Gianni Vattimo, en la que él dice que en lo que se refiere, digamos, a los evangelios, en lo que se refiere a la figura de Cristo, él lo único que puede hacer es creer, ¿no? Él cree, pero no Sí, afirma. exacto. Entonces, no está ya, como ya nos mencionabas, esa parte de un pensamiento fuerte. Él no está afirmando y por lo tanto no está tratando de probar nada, ni de razonar nada, sino que él pone todo su empeño en la confianza. Pero yo me preguntaba, eh, bueno, pero si lo que yo pongo mi confianza y más bien en lo que yo creo, eso mismo afirma algo, pues, cómo se puede estructurar, ¿no? Digamos, Sí, sí. mi relación conforme a eso que yo creo, pero aún así no afirmo lo que eso que yo creo afirma, ¿no? Entonces, pareciera que ahí hay un quiebre. Pero bueno, por eso te pregunto, no Sí, sé. sí, claro. Y creo que iba a mencionar otra cosa. No, creo que es eso. Pero bueno, gracias por todo. Gracias, Claudio, gracias. Gracias, Claudio. Vamos a hacer un corte aquí y les pido a Villarroel, que tenía levantado la mano, y a Delfín que si pueden esperar a una segunda ronda para que David responda en este momento. Adelante, David. Bueno, voy a tratar de irme un poquito más rápido con las respuestas para abarcar más. Primero que nada, sí, Sigmund Bauman y demás, ¿eh? Por ejemplo, hay un pensador que ha seguido mucho a la línea de Bátimo, por ejemplo, Mardones, que directamente hablan de que, o incluso, no sé, un clásico, ¿no? Entre las críticas de la posmodernidad como Habermas, pues hablan que, por ejemplo, Mardones dice, es que la palabra posmodernidad, post, después de, ¿no? Es que ya ahí hasta es un absurdo. Para algunos, sí, y hay varios que hacen esta crítica a la modernidad, ¿no? Como que sería incluso hasta imposible, porque aún en esta idea de, bueno, quedó limitada, de es peligrosa, aún hay un intento, aunque sea tácito, de superación, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas críticas. Y como yo les digo, una de las cosas que más se las achacan a los filósofos posmodernos es que precisamente, aunque quieran decir, no hay absolutos, no hay nada, toda esa apertura, no hay puntos absolutos, tarde o temprano terminan cayendo aunque sea en un punto de anclaje, que es a veces inevitable. Ahora, la segunda pregunta la quiero relacionar mucho, por ejemplo, lo que pregunta Juan Vélez. eh, Toda esta cuestión de la libertad de Bátimo, como lo hemos dicho, si se fijan, esta apertura de las minorías, de la libertad, es que nos habla de un pensamiento pues muy individualista, que los posmodernos suelen ser muy así, ¿no?
apostar mucho por la individualidad. Y a veces, y entonces aquí nos preguntaríamos exactamente con la edad de Estado dónde queda el colectivo, ¿no? Pero aún así, ¿cómo se vería una libertad? No es que se piense en un libertinaje, pero sí de, pues simple, para Bátimo tiene una respuesta de cómo concibe la libertad y es, siempre y cuando yo no te haga daño tú a mí, todo es válido, ¿no? Que esto también tiene su, por ejemplo, si mientras legislativamente no esté marcado y si mientras haya dos voluntades, pues es válido. Es lo que Bátimo, sí hay algunas referencias de la libertad, ¿no? Bueno, siempre y cuando no esté nada prohibido, no le ha ganado yo a nadie, pues adelante, ¿no? Ahora, esta idea de el cristianismo no religioso es una forma de ateísmo católico, lo voy a enlazar mucho con la pregunta de Claudio, que justamente se relaciona. No, de hecho Bátimo lo que defiende, no. Él no se considera ateo, porque dice Bátimo, en tiempos de la modernidad, muchos filósofos, por ejemplo, no sé, Russell decía, o varios filósofos, ¿no? Por ejemplo, Russell tiene un texto que a veces hace referencia de por qué no soy cristiano, ¿no? Y ahí habla de que es absurdo, por qué plantear la creencia de Dios. Dice Bátimo, si tú luchas por, aquí hay dos posiciones, dice Bátimo. El ateísmo, si dice Dios no existe, ya es una verdad absoluta, fuerte. No podemos caer en un ateísmo, porque el ateísmo mismo es una forma de sentenciar o de dar una verdad absoluta. Entonces la respuesta sería no. No, de hecho el cristianismo, y quise explicar más cosas, pero no me alcanzaba el tiempo, porque si no hubiera hecho una ponencia de 2 horas, ¿no? Pero precisamente, y esto se enlaza mucho con lo que Claudio comentó. Bátimo entiende la fe religiosa de dos formas. Una, como dice, gracias a Dios soy ateo, que es una frase pues muy, muy, que marca una contradicción y algo que él habla del fides ex auditu, ¿no? ¿Qué se refiere? Dice Bátimo, yo creo porque yo escucho, ¿no? Esta frase. Y dice Bátimo, yo no tengo ningún interés con demostrarle a nadie si yo creo o no creo, y por qué si Dios creo, si tú no crees. Dice Bátimo, yo creo en Dios, pero yo no tengo interés de demostrar por qué existe. Por ejemplo, hubo a lo largo de la historia de la filosofía, hubo pensamiento, formas por ejemplo, las 5 vías tomistas, ¿no? ¿Por qué Dios sí existe? Dice Bátimo, es que ese no es el punto ni siquiera de interés. Dios existe o no existe, si no existe y si no existe, no. Yo creo porque lo escucho, yo creo porque creo en los evangelios, pero mi creencia es individual mía, para mí es válida y yo no tengo interés en validarla, porque al intentar validarla ya estoy tratando de hacer una labor de convencimiento que nuevamente me llevará a la intolerancia religiosa. Entonces, ¿qué es lo que dice Bátimo? Bueno, la mejor posición es creer como un punto intermedio nuevamente de, Dios existe, si Dios existe, no vamos a llegar a comprobarlo. Yo creo, no porque lo compruebe, lo creo porque lo creo porque lo escuché, lo creo porque está en línea con mi vida, en este caso, como Bátimo dice, con la línea de la apertura, del amor, de toda esta, de que Cristo es importante para mí, pero no lo creo porque lo pueda comprobar, porque exactamente ahí está la cuestión, ¿no? Como Claudio lo comentaba, y que Bátimo hace mucha referencia. ¿Cómo se puede comprobar? ¿Cómo? Pues es que eso no lo vamos, eso ni es el punto de interés y ni se va a poder hacer. Porque ya a lo largo de la historia ha habido muchos debates teológicos, filosóficos de si Dios existe o no, y es un debate interminable que al fin nos llevaría a posiciones que no nos llevan a nada. Creo porque escucho, creo porque los evangelios son parte de mi vida, ¿no? Nada. Y porque creo en el mensaje de Jesucristo, creo en la persona de Jesucristo como aquel que vino a dar un mensaje de amor y de apertura. Eso es más o menos lo que Bátimo comentaría. Gracias, David. Hasta ahora no he reaccionado para permitir el diálogo, pero conviene decir justo que la relevancia de un pensador como este es justamente que lee el contexto, lee la realidad desde su propia subjetividad, ¿no? Y solo por decir una consideración,
el ejercicio que tú has hecho de entender a este personaje es justamente yendo a su propia trayectoria biográfica, yendo a su propio contexto y haciéndole preguntas, ¿no? Para que no leamos luego, en filosofía solemos leer mucho a los muertos, ¿no? Y no les hacemos preguntas, sino solo reverencias. Bueno, vamos siguiendo este diálogo. Estaba Delfino y después Héctor, Delfín, perdón, y después Héctor Villarruel. Adelante, compañero. Bien, buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, profesor David. Felicidades por la exposición, muy buena. Yo tenía algo que decir y también cierta pregunta, ¿verdad? Si para Bátimo, teniendo en cuenta este contexto del cristianismo católico postmoderno, justificar la verdad de él, porque usted habló mucho sobre que él se basaba en su biografía, justificar la verdad de él en contra de este sistema dado, basadas en las circunstancias propias de él, ¿qué efecto pudo repercutir en su pensamiento expresado a los demás? Esa es una. Y de ser así, tratar de aligerar esto, esa idea del pensamiento débil puede ser incompleto hacia el sistema, hacia el cristianismo en sí mismo, porque él estaba basado solamente en la experiencia propia de él bajo, por decirlo así, no sé si está bien dicho, un régimen católico. Pero fuera del contexto cristiano en sí mismo, en su totalidad, obviaba muchas partes en mi concepto. Gracias. Gracias. Gracias, Delfín. Colega Villarruel. Bueno, muchas gracias, profesor. Híjole, David, espero estructurar bien la pregunta y digo, no conozco mucho de Bátimo, pero de acuerdo a lo que por ahí comentaste, creo que capturo que Bátimo quiere ejercer el amor católico hacia los demás y procurarse el amor católico a sí mismo. Lo que me lleva entonces a pensar, entonces Bátimo estará queriendo procurar que el otro tenga una buena vida y entonces me procuraré tener una buena vida, lo que me llevó en mi mente a una exposición que hizo el profesor León, que está en YouTube, que se llama ¿Tiene relevancia la bioética? Y ahí se ponen preguntas muy importantes que me hubiera gustado que escuchara Bátimo. Y perdón, profesor, pero no se me permite leer una que otra. Y decía, ¿la buena vida tendrá que ver con incorporar a nuestra vida los últimos recursos tecnológicos o con la posibilidad de usar la tecnología para prolongar nuestra vida? ¿O la buena vida es algo que podemos conseguir al margen de otros, siguiendo lógicas de consumo, explorando la naturaleza? Y muchísimas, muchísimas más preguntas. Entonces, me explotó la cabeza, porque creo que es un asunto muy complejo. Creo que ese sentir del amor católico, eh, no sé si se pueda filosofar. Creo que aterrizarlo sería entrar en la parte de la procuración de la buena vida y la búsqueda de ella. Y entonces surgen muchísimas preguntas y les recomiendo que vean este video de ¿Tiene relevancia la bioética del profesor León? Que les va a explotar la cabeza. Pues nomás quería hacer este comentario, David. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Héctor. Ya luego me dices cuánto deposito a tu tarjeta de crédito para pagar la promoción que haces de mi trabajo. Bueno, No, está muy bueno el video, la verdad. Mari Carmen hace un comentario aquí. Mari Carmen, te pregunto, ¿quieres prender tu micrófono y decirlo tú misma? Creo que sí, ¿verdad? Vas a prender tu micro. Sí, ahora sí. ¿Me escucha, profesor? Sí, te Buenas, escuchamos. ya, buenas noches, buenas noches. Bueno, me encantó la disertación del profesor David
Es mi primera clase a la que ingreso, pero me interesa mucho porque yo acompaño a docentes y entonces estos docentes trabajan con estudiantes, con adolescentes. Pero qué importante es que el docente conozca a estos personajes como a Bátimo y a otros más que nos pueden servir como referentes para ayudarles a los adolescentes a conocerlos, a reflexionar y sobre todo a expresar cómo desde la razón pueden ellos ir acogiendo un cristianismo verdadero, porque hoy en día vemos a mucha gente, a muchos adolescentes que viven la filosofía de Bátimo. No aceptan las verdades absolutas, entonces viven en un relativismo que muchas veces nos lleva a la permisividad. Pero qué importante, yo pensaba en los docentes que acompaño, ¿no? Qué importante es tener a este personaje, ¿no? Yo he leído poco, pero ahora me interesa, voy a profundizar un poquito más para poderlo compartir con aquellos maestros que están formando a adolescentes. De verdad que ha sido una disertación riquísima, sencillamente rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Pues, ¿qué dices de estas intervenciones, David? Bueno, primero que nada, por ahí y también retomando un poco lo que el doctor Héctor comentó, sí, o sea, cada filósofo va a hablar de su propio contexto, ¿no? Es inminente que la labor filosófica es problematizar la realidad que vive, las experiencias que vives. De hecho, sin duda, cada vez que escogemos algún tema es porque nos aborda de manera muy personal, ¿no? Es prácticamente, considero yo, imposible desligar tus intereses a veces a tu pensamiento y tus vivencias, ¿no? Esta es la labor filosófica. Sin embargo, cuando yo hablaba de que a veces en Bátimo es un poco problemático hacer referencia al contexto, es que a veces como que no se despega tanto y pareciera que él sí interpreta como, o al menos como lo redacta, como lo escribe, pareciera que él piensa que lo que él vive, lo vive todo el mundo o el interés que él tiene lo tiene todo el mundo, porque por ejemplo, una de las críticas que les han hecho a Bátimo es que hay gente que lo religioso le viene y le va. No se puede hablar de un retorno religioso porque pareciera que Bátimo dice, no, es que ahorita hay una apertura a lo religioso. Pues sí, pero hay gente que lo religioso, pues no. Incluso Richard Rorty, con el que tuvo un diálogo, dice Richard Rorty, y fue algo que dialogaba con él, le decía a Bátimo, dijo, pues es que tú tendrás mucho la nota religiosa, yo no. A mí eso de lo religioso a mí me viene y me va. Richard Rorty era lo que en un diálogo eso decía, porque Batimo decía, bueno, es que lo religioso y es que el retorno, y Richard Rorty le contestó así, pues es que a mí eso de lo religioso, ¿a mí qué? O sea, tú dirás que hay retorno religioso, para mí no, porque pues yo vivo en un contexto ateo donde a nosotros no nos importa la religión ni para nada. Ahora, a pesar de eso, yo creo que, no creo, sino Bátimo tiene su valor claro, porque al fin y al cabo, pareciera, al menos yo lo encuentro así. Bátimo a mí me parece muy brillante, a mí lo que me gusta es cómo es que él logra relacionar dos cosas, y esto voy a remitir un poco a mi contexto. Yo cuando empecé esta tesis, que después la terminé en el instituto, pues yo estaba en el seminario, ¿no? Pero, ¿cómo es que Bátimo logra relacionar dos realidades que aparentemente, o al menos de manera superficial, parecieran cosas totalmente distintas? A pesar de que habla de su contexto, o desde el régimen, como por ahí se mencionó, aún así tiene su valor claro, porque primero Bátimo hace una lectura de la posmodernidad, luego hace una lectura del cristianismo y luego cómo al fin y al cabo lo relaciona de alguna forma, ¿no? Y dice, a pesar de que parte de un contexto muy concreto del catolicismo, aún así, pues sí dice cosas que son muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas de las veces no hemos visto, y ya me voy a meter a lo mejor en otro terreno, que a veces en nombre de la religión se han hecho muchas cosas y se siguen haciendo? ¿Y cuántas de las veces, por ejemplo, actualmente estaba leyendo un libro sobre que habla del seguimiento de los casos de pederastia sacerdotal en México, y es totalmente cierto, ¿no? Pareciera que en el nombre de un cristianismo, en nombre de una religión,
se han hecho muchas cosas o se han tratado de meter políticamente varias cosas, ¿no? Y yo creo que ahí tiene su valor Bátimo, ¿no? De incluso en forma de denuncia. Yo les decía, yo en su biografía sí descubro un hombre atormentado porque por un lado, imagínense, vive en un contexto religioso católico muy, muy conservador y que le dice no, 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 y con eso respondo a la otra pregunta, le dice no, 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 y entonces dice Bátimo en su biografía no ser Dios. Por un lado, por un lado yo tenía todo este contexto católico que me decía no, 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 pero decía él, pero es que a mí me gustaban los hombres desde muy chico. Entonces yo nunca iba a ser feliz si no renunciaba, si yo, decía Bátimo, o renunciaba a mi preferencia sexual que me iba a llevar a una vida sexual plena, o renunciaba al cristianismo. Bátimo se encontró en esta encrucijada y decía, bueno, por eso les digo, ahí viene como la cuestión de lo atormentado, ¿no? Entonces Bátimo dice, no, es que no son cosas diferentes, al contrario, son relacionadas. Ahora, nada más quisiera hacer una acotación. No se puede hablar de amor católico, porque si Bátimo por ahí escuchara esta pequeña intervención, nada más este término, pues se resucitaría para volverse a morir unas 3 veces, ¿no? Es el amor cristiano, ¿no? Nada más para utilizar el término correcto. Este, ahora, claro que piensa en un bienestar, incluso un estado, porque al fin y al cabo, cuando Bátimo dice, a ver, yo me topé con esta realidad, con esta experiencia de que me decían, no, 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 incluso a nivel político también, yéndome a esto que comentaban de, por ejemplo, de los adolescentes y demás, al adolescente siempre se le dice, no, 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 no. Entonces dice Bátimo, todo este no me iba a llevar a un estado de infelicidad y obviamente de no bienestar. Entonces, ¿cuál es el camino? En vez de decir que no, es más bien la apertura, la escucha y como yo les decía anteriormente, pensando en algo más individual, pues decir, bueno, tú vive y deja vivir, ¿no? Tú ama a los demás por quienes son, independientemente de cómo viven. Y aquí incluso se encontrará el bienestar personal y el bienestar de los demás. Si tú tienes apertura de cómo vive el otro, pues creamos un estado, una realidad política también esta es como la utopía batiniana, ¿no? De yo vivo bien, tú vives bien, yo respeto, tú respetas, y todo el mundo somos tolerantes, todo el mundo nos entendemos, todo el mundo vivimos en un estado de bienestar, pero ahí es donde nuevamente entramos a preguntarle a Bátimo de, bueno, pero ¿qué pasa también? ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien que es intolerante? Si alguien dice, yo soy nazi, también vas a tener apertura, también lo vas a respetar, también vas a permitir, vas a entrar en diálogo con él. Entonces, ahí qué pasa, ¿no? Si te encuentras con una persona netamente racista, entonces también, si él está en un estado de felicidad, si él está en un estado de bienestar, ¿lo vamos a permitir? ¿No lo vamos a rechazar? Pueden convivir pensamientos absolutistas, como les digo, como estos ejemplos, con personas tolerantes, simplemente con que no haya una violencia física entre ellos. O sea, ahí cómo se podría crear un estado, y serían preguntas que tendría que hacer al propio Bátimo y que, pues al menos en lo que yo vi, no tenían respuesta tan clara, ¿no? Porque yo creo que ahí son, pues no diré los huecos, pero sí las problemáticas de lo que él mismo plantea, ¿no? Ahora, este pensamiento de Bátimo, sí, yo creo que yo lo veo así, y yo se los digo desde un posicionamiento religioso que también ha estado muy enlazado a la vivencia católica, ¿no? A través del pensamiento de Bátimo sí nos podemos dar cuenta de muchas cosas que, sí, bueno, ya yéndome a lo que lo comentó Mari Carmen, estoy refiriéndome específicamente a esto. Sí encontramos algunas cosas que podríamos tener más apertura, ¿no? No en nombre de lo religioso, yo le veo el valor allí, no en el nombre de yo soy católico y yo tengo la verdad absoluta, porque sí puede, sobre todo en un contexto mexicano, ¿no? O también latino, yo tengo la verdad, tú no tienes la verdad, tú estás equivocado y yo, sí podemos caer. Entonces yo creo que Bátimo sí nos ayuda a esa apertura de saber que hay varios que pensamos así, pero otros que no piensan así, y sí nos lleva a la escucha, ¿no? Al menos yo lo veo así, que podrá tener sus huecos, podrá tener sus sesgos, pero aún así lo que él dice, creo yo, es muy valioso. A, a- que, que, que,
Ahora, Bátimo recuerda una exposición que dice, viene el Papa a un país y parece una estrella de rock, ¿no? Parece que el Papa, la figura del Papa católico lo han hecho como si fuera un Justin Bieber, ¿no? De que quieren que le pongan alfombra y no lo toquen. Dice, pues no deja de ser un hombre. Y dice Bátimo, a mí me parece patético lo que hacen de las misas multitudinarias y que el Papa y que lloran y también hace mucha referencia, pues, sobre todo a la figura de Juan Pablo II, ¿no? Que llegó a este estado medio de endioseamiento. Entonces dice, y que decía Bátimo, Juan Pablo II se metía mucho en la política internacional bajo los parámetros católicos, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento de Bátimo, independientemente de lo que podamos encontrar o criticarle, sí nos da una dimensión de mayor apertura, incluso religiosa, y también les digo, una interpretación valiosa del contexto, porque, y al parte de cómo él aborda su propia realidad personal para dar una respuesta a lo que él cree que es problemático, de propio del contexto, ¿no? Y que incluso cómo es que él ve como al cristianismo como un elemento que nos pueda llevar al fin y al cabo, que es lo que él pretende al fin y al cabo de vivir mejor, ¿no? Que el cristianismo no sea una fuente de discusión o de pelea, porque ya ven que hasta el dicho está de política, ni religión, ni no sé qué, no, al contrario, dice Bátimo, en lugar de tener ese miedo de tocar lo religioso, porque nos va a llevar a la división, que nos lleva a la apertura, a la escucha, retomar las enseñanzas auténticas de Jesucristo de ámense los unos a los otros. Esto es lo que el mensaje de Bátimo tendrá de valioso, ¿no? Entonces, eso es lo que podrá recuperar de estos aspectos. Gracias, David. Antes de decir una palabra y tener una reacción y probablemente dar lugar a otras intervenciones como la de, creo que Raúl levantó la mano una vez más, dejen que pague la cuota de quienes pagan este evento, ¿no? Bueno, voy a promocionar uno de los eventos del instituto. El instituto abre muchos espacios y uno de estos muchos espacios es próximamente tendremos un curso breve de introducción a la filosofía presocrática. Es un curso totalmente gratuito que se ofrece desde el instituto. Quien se inscriba es sencillo. Ya publiqué en Facebook y también en esta sala la liga para que puedan acercarse a la información, ¿no? Es un curso totalmente gratuito, 4 semanas, 4 sesiones, una introducción a la filosofía presocrática. Ahora sí, después de este promocional, de este comercial, eh, si quieres, Raúl, tu intervención y después yo digo también una palabra para que vayamos cerrando el ejercicio. Adelante, Raúl. Raúl, no te escuchamos. ¿Se me escucha? Ahí ya te escuchamos, Raúl. Sí, gracias, muy amable. Bueno, muy contento de este espacio, la verdad es fenomenal. Bueno, una pregunta para el profesor David y voy a hacer unos comentarios. La pregunta sería, desde la perspectiva de lo que se ha planteado hasta este momento, en Gianni Bátimo, ¿hay una filosofía religiosa o hay una filosofía de la religión? Dos, tengamos en cuenta que el tema del fenómeno religioso hoy en día ya no se puede ver con juicios de valores, porque si no, no existieran las ciencias de la religión que desde el siglo XIX están en boga y hasta el día de hoy, incluida esta institución maravillosa, se manejan temas y formación en antropología de la religión, psicología de la religión, filosofía de la religión y fenomenología de la religión. Entonces, el fenómeno religioso de por qué el hombre es religioso o por qué nos gusta la religión, es algo mucho más trascendente que un simple análisis social, político, religioso de lo que ha hecho, digamos, específicamente la Iglesia Católica. Porque también tengamos en cuenta, aunque Bátimo se ancla en el catolicismo, también tenemos de otro lado el protestantismo. Por ejemplo, en mi caso personal, yo vengo de un seminario teológico protestante, John Knox,
y soy licenciado en Educación y Ciencias Religiosas, pero eso a mí no me impide poder acercarme a la filosofía, poder acercarme a grandes autores y tener un estilo de vida, puede ser desde la espiritualidad, pero con una mentalidad crítica muy al estilo kantiano. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que el autor en mención, aunque es renombrado, aunque es un autor que se promueve y prácticamente está en boga, porque se le coloca la etiqueta de contemporáneo y todo eso, no obstante, como todo filósofo, obviamente no puede llegar a una total verdad frente a eso. Por Claro. último, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la teología no podemos ir inmediatamente a la Biblia o no podemos ir inmediatamente al campo enseguida de la revelación, que es importante, porque como dijo ahorita, por ejemplo, Karl Barth, que es un teólogo de alto calibre del siglo XX, que le vio de las fuentes filosóficas de Kierkegaard, de Hegel, de Nietzsche, para expresar un pensamiento teológico, y una frase que es maravillosa es: hay que analizar la realidad con un periódico y la Biblia. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esa parte, pero muy gustoso de la presentación, insisto, porque se nota la sesudez en el análisis, pero creo, y me gustaría saber la pregunta que hice al principio. ¿Realmente de Gianni Bátimo hablamos de una filosofía religiosa o hablamos de filosofía de la religión? Gracias. Gracias, Raúl. Una reacción a lo que has venido señalando, David. Entiendo que el planteamiento que ahora nos has presentado se inscribe en un ejercicio de análisis de este pensador, ¿no? De este filósofo italiano. Tu ponencia la has titulado Un cristianismo no religioso en tiempos de la posmodernidad. Bátimo, si lo ubicamos, es un pensador posmoderno, es un pensador que intenta cuestionar a la modernidad, ¿no? Toma junto con otros como Lyotard, como Bauman, que ya se dijo, un posicionamiento crítico a la modernidad. Y por eso esta tesis de lo débil, ¿no? Por eso esta tesis de postular una debilidad respecto del sujeto, respecto de la metafísica, respecto de la verdad, es decir, nos está señalando la necesidad de una antropología distinta, nos está señalando la necesidad de una metafísica distinta, de una teoría del conocimiento distinto, de una moral distinta. Y este es como un primer marco. Un segundo marco tiene que ver con el análisis que tú has hecho, ¿no? El análisis de el Bátimo cristiano, ¿no? Que se sabe cristiano, no solo culturalmente, sino por identidad, pero una cosa es lo que sabemos, quienes hacemos análisis del fenómeno religioso, sabemos es, no necesariamente es la suma de Dios más iglesia más institución. Hay quienes solo se casan con Dios y no con la iglesia. Claro. Hay quienes se casan solo con la iglesia y no con Dios. Es decir, tienen un fragmento. En el caso de Bátimo estamos frente a esto. Yo no sé, y es pregunta para ti. ¿Tú dirías que Bátimo postula una especie de post-cristianismo? Es decir, en Bátimo hay un post-cristianismo. Te explico qué entiendo por cristianismo yo. Recientemente terminé un curso de derechos humanos, de filosofía del derecho, y señalaba que era necesario pensar un post-cristianismo. ¿Y a qué me refería? Me refería a que cuando nosotros pensamos el cristianismo, en el cristianismo encontramos muchas referencias en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el decálogo es uno de los elementos fundamentales del derecho, de los derechos humanos. Ahí hay una defensa clara de la vida
en el principio de no matar, de no robar. Y si bien ese punto es importante, hay una defensa de la vida. A ratos pareciera que la defensa o lo que se defiende, los derechos como se entienden en el cristianismo, son monoculturales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que puede ser que no estén de acuerdo todos los que me escuchan. Hay un milagro muy famoso de Jesús cuando Jesús se topa con una persona que está inundada de demonios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús saca esos demonios y los expulsa a unos cerdos, ¿no? Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué culpa tienen los cerdos, ¿no? O sea, los cerdos y los animales, los cerdos y los animales y muchos animales en el mundo cristiano no tienen la relevancia que deberían de tener. Los cerdos y la naturaleza no tienen la relevancia que deberían de tener. Cuando uno postula la necesidad de derechos humanos, uno encuentra que en la comprensión teológica de los derechos humanos, los derechos son derechos del hombre y no necesariamente derechos de la mujer y no necesariamente derechos de la infancia. En ese sentido, parecería que hay una correspondencia entre cristianismo y modernidad, ¿no? Porque se afirma al hombre y no a otras dimensiones del ser humano, ¿no? Como los niños, las niñas, las mujeres. De tal modo que el cristianismo no pocas veces, yo he dicho la necesidad de pensar un cristianismo que deje de violar derechos de mujeres en la medida en que no se prohíbe, por ejemplo, se prohíben las sacerdotisas. Yo pienso que no hay una justificación teológica para que existan sacerdotisas, ¿no? Y así, muchas, podría poner muchos ejemplos de cómo entiendo este cristianismo, solo concluyo con este punto. Cuando nosotros leemos el Génesis, el Deuteronomio, o el acercamiento que yo hago como filósofo a estos textos, me encuentro la afirmación de un hombre que está en la cima, que está en la cúspide, ¿no? Sí, claro. Una comprensión judeocristiana antropocéntrica, con la necesidad, justo como lo dice Laudato Si, de una visión ecocéntrica, donde la ecología, donde la naturaleza, donde los animales, muy cercana a Francisco, Francisco no el Papa, sino Francisco, el fraile franciscano sí, claro. de Asís. Repito la pregunta para ver si estoy siendo claro con los ejemplos. ¿Tú dirías, pensarías, estarías de acuerdo en que Bátimo postula un postcristianismo o no necesariamente? ¿Qué dices de estos dos últimos comentarios para que vayamos cerrando, David? Bueno, lo primero, referente al comentario anterior, yo no considero que Bátimo haga una filosofía de la religión, porque directamente Bátimo no se pone a filosofar sobre qué es la religión, cuál es la esencia, cuáles son los elementos, cuáles son las características. Bátimo que le interesa por cuestiones personales y filosóficas es problematizar sobre la posmodernidad y cristianismo. Y esto es algo que se le ha achacado mucho a Bátimo, como les he dicho, es que, pero al fin y al cabo es lo que le interesa, ¿no? Cada filósofo pues es dueño de su pensamiento. Y Bátimo no es de que se detenga precisamente a preguntarse, bueno, la religión es esto, la religión es aquello, porque recuerden que a Bátimo no le importa cuál religión es la verdad y eso es lo importante. Para Bátimo, cuando hablaba de la frase fides ex auditu, es que durante mucho tiempo lo que decía Bátimo que legitimaba las religiones es si estaban de acuerdo a la verdad o no. El cristianismo es legítimo en la medida de que sea poseedor de esa verdad. Y pensemos también en un contexto religioso amplio, ¿no? ¿Por qué ha habido guerras de religiones? Bátimo dice, ¿por qué ha habido las cruzadas o la Inquisición?
porque la religión se fundamenta o se legitima en la medida de que posee la verdad. Entonces, cuando aparentemente esa verdad no es poseída, por eso es que las religiones se preocupan tanto por ese aspecto político, ¿no? Por ese poder, porque al fin y al cabo se legitimaría. ¿Por qué alguien le hace caso a un sacerdote? Ah, porque de alguna manera representa que él tiene que representa a aquel que tiene la verdad, entonces tenemos que hacerle caso, pero es una sinergia, ¿no? Se legitima la religión, de hecho dice Bátimo, la religión católica tiene miedo porque en cuanto le digamos que no tiene la verdad absoluta, perdería como su función, perdería su legitimación. Entonces sería una más entre varios y ya perdería todo su poder político y por eso es que dice Bátimo, hay siempre constantes muestras de no querer perder ese poder porque en el fondo perdería toda su fundamentación o todo su sentido. En ese sentido les digo, no creo que él se interese, él no creo que haga una filosofía de la religión, no lo creo. Y como lo comentaban, exactamente, y les voy a poner un ejemplo. Hay una autora que se llama Nancy Frankenberry, y ella es una filósofa estadounidense que analizó el pensamiento de Bátimo. Y dice Nancy Frankenberry, ah, caray, pues sí, es que él habla mucho del cristianismo católico y católico y católico, dijo ella, pero aquí estamos en una realidad estadounidense donde hay un montón de denominaciones cristianas, un montón de teologías, un montón de cuestiones de cuestiones religiosas súper múltiples y no se puede hablar de un retorno religioso porque la religión en ciertos estados o ciertas regiones de Estados Unidos prácticamente ha permanecido pues siempre constante y sobre todo la sociedad estadounidense, de acuerdo a la interpretación de Frankenberry, pues es parte también de la configuración. Por ejemplo, ella analiza mucho el papel que tomaron los mormones, incluso también en la configuración de la identidad estadounidense, ¿no? De este nacionalismo estadounidense. Ella más o menos hace esa. Entonces, a partir de ahí dice Nancy, bueno, es que el análisis de Bátimo me parece muy limitado, precisamente porque ella dice es que no se apertura. Y sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si queremos encontrar como como que Bátimo abarque otras instancias cristianas mismas, otras religiones, que se ponga a filosofar, por ejemplo, de, bueno, ¿qué pasa más allá del cristianismo? Es muy complicado que se encuentre. Pero al fin y al cabo les digo, Bátimo filosofa bajo lo que le importa. Entonces sí, claro, va a haber como por ahí comentaba por aquí el colega de que, bueno, que hay otro tipo de teología, incluso de otro tipo. Claro, si como que contrastamos el pensamiento de Bátimo con otro tipo, sí vamos a encontrar más limitaciones, porque les digo, él sí recurre mucho a los ejemplos o a la realidad católica para hacer su análisis. Sí vamos a encontrar totalmente, si lo queremos ver de esa manera, una limitación. Porque sí siempre evoca una y otra vez, una y otra vez. Claro que entiendo que hay distintas teologías que no solamente refieran por ejemplo, a la Biblia y a la revelación en este caso. Yo nada más lo hacía para ejemplificar que no es un autor que tenga una teología como o sea que no hay una línea teológica que al menos Bátimos haya propuesto hacer de manera directa. Quizás encontremos reflexiones tácitas en él que nos lleven a hacer una teología, pero eso sería a partir de su pensamiento. Ahora con la pregunta del doctor Héctor, fíjese que yo también le voy a decir algo. Últimamente he entrado en una sinergia también de que me han preocupado mucho la cuestión del maltrato animal, concretamente. Le voy a hablar desde lo que estoy viviendo actualmente, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, si nosotros nos vemos en la Biblia, vamos a encontrar infinidad de ejemplos, incluso desde los mismos sacrificios de animales, ¿no? Por la purificación, cuando, por ejemplo, Dios le pide que sacrifique al hijo, a Isaac, en vez de eso toma un animal, o todos estos sacrificios. ¿Dónde vamos a encontrar el respeto animal? Claro, ahí se encontraría algo, esto. Yo lo que decía en mi tesis, al menos en mi interpretación, que puede haber otras,
más que Bátimo piense en un postcristianismo, Bátimo considera que se debe de recuperar como la esencia del cristianismo que se perdió precisamente por toda esa carga dogmática. Así es como esa lectura yo tengo de su pensamiento. Para Bátimo, el cristianismo estaba muy bien porque Cristo predicó el amor, la apertura y ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros y Jesucristo pues nunca quiso nunca quiso dejar una institución, nunca quiso dejar unos apóstoles para Bátimo, que después ellos son los que se creyeron dueños del mensaje de Jesucristo, los secuestraron, incluso habla de esta palabra de secuestro, ¿no? Del mensaje cristiano. Pero Bátimo más bien dice, bueno, se perdió por toda esta institucionalización, por todo. Entonces, para que otra vez volvamos a ver este cristianismo hermoso y bello y de apertura, hay que quitar aquello que se adhirió, aquello que vino después de lo original. Ahí es donde precisamente era lo que yo proponía en mi lectura. Entonces, Bátimo de alguna manera, si habla de quitar aquello que se adhirió posterior y que no corresponde con lo que supuestamente el cristianismo es, que es concretamente eh, el amor y la apertura al prójimo y a los demás. Entonces, esto no es de que, les digo, no es de que se supere el cristianismo, más bien es recuperarlo. Y era lo que yo decía en la tesis. Al intentar recuperar la esencia, pues ya no está cayendo ya está cayendo, ya no es nada, ya no está cayendo, ya no es algo que esté como tan de acuerdo con la posmodernidad, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de esencia del cristianismo. Y ahí es donde yo encuentro la problemática del pensamiento de Bátimo. Ahora, si recurriéramos a Bátimo, le dijéramos, a ver, Bátimo, hay muchas cuestiones incluso ecológicas que nos están pasando, del bienestar y demás. Bátimo, al definirse una persona de izquierda, también tiene algo que achacarle también a las cuestiones de producción, de la explotación animal, pero lo que Bátimo más o menos diría, bueno, si recuperamos la esencia del cristianismo de alguna forma, o recuperamos ese cristianismo de kenosis y de caritas, la kenosis y la caritas, si las recuperamos, esto nos llevaría, como se plantea, pues a respetar precisamente los derechos humanos, los derechos de animales, un estado de bienestar totalmente de apertura. Lo que nos hace tener limitaciones del cristianismo es este cristianismo institucionalizado. Si no lo quitamos y recuperamos lo que auténticamente era, pues vamos a tener estas aperturas, ¿no? Algo de lo que también se le ha achacado, y yo también coincido, doctor, totalmente, es que ciertamente a lo largo de la teología católica, siempre ha tenido una interpretación muy cristocéntrica y por lo tanto antropocéntrica. Incluso, y que claro, vemos todavía muchos aspectos por ejemplo, algo que me gustaría a mí a preguntarle a Bátimo, ¿qué pasa con el pasaje donde Jesucristo agarra a fregadazos a los vendedores? Porque dice, esta es la casa de mi padre. Pues ahí no estamos viendo un Cristo tan de apertura, ¿verdad que no? Ahí vemos algo, un Cristo también, o qué pasa cuando le dice a la higuera y la maldice, ¿no? Eh, o qué pasa cuando les dice bola de víboras a los fariseos, o sea, ahí no vemos también, ahí ya entraríamos en otras cuestiones, pero sería bueno preguntarle a Bátimo, bueno, ¿qué pasa con esos pasajes de la Biblia? Porque no todos amamos los unos a los otros, ¿no? Este, ahí también habría que preguntarle a Bátimo qué respondería, bueno, ¿y qué pasa con los pasajes aún evangélicos que nos hablan de un Cristo, de un personaje de Jesucristo que también, de hecho, por ahí es lo que en el libro de Bertrand Russell, ¿no? Él mismo dice, bueno, sí es un buen hombre, pero ni tanto porque al fin y al cabo tenía actitudes intolerantes. Entonces sería bueno como contrastar esta lectura que también hacen otros personajes con esta lectura como tan positiva que hace Bátimo, ¿no? Bueno,
David, pues son muchas cosas. Yo podría reaccionar y seguramente aquí quienes han dialogado contigo, el mismo Juan, Villarruel, Mari Sí, Carmen, sí, sí. Raúl, Sí, tendríamos claro. para rato, pero necesitaríamos otro espacio. Ya luego seguramente ellos dirán que segunda vuelta, ¿no? Segunda sesión para seguir discutiendo. Mientras eso sucede y leo un par de comentarios que están en Facebook, déjenme, pago la cuota de los promocionales. Este es un diplomado que está ofertando el Instituto de Filosofía. Es un diplomado en bioética y debates contemporáneos. Inicia el 3 de mayo. No es gratuito, desafortunadamente no es gratuito. La información la información la tienen aquí en la sala virtual y también la tienen en Facebook. Déjame leo un par de comentarios y vamos cerrando. Juan Vélez dice, estaría más cerca su filosofía a una suerte de antropología pragmática con el amor cristiano como su fundamento. Raúl, la orientación protestante también es cristocéntrica. El mismo Raúl, la kenosis es el vaciamiento del yo sin anularnos, más bien un amor hacia el otro sin institución. Comentarios, ¿no? Muy interesante, muchas gracias, dice Juan Vélez. Si podrían compartirnos algún escrito del ponente sería maravilloso. Creo que sí. O sea, si nos escriben al correo de difusión arroba if.edu.mx, y si David me autoriza, creo que sí me autoriza, podemos compartir la tesis de David, Sí, sí, y claro. tiene algunos otros escritos que ha publicado, ahora que ha incursionado como académico, como profesor, ¿no? Entonces, y hay un comentario de Octavio Rosas, que el comentario supongo que es para mí y no necesariamente para ti, dice Octavio. En el pueblo hebreo, en tiempos de Jesús, los cerdas eran considerados un animal impuro, por ello los demonios van a ellos, es decir, el mal, el pecado, se compagina con la impureza representada en los cerdos. En la exégesis bíblica de este texto que menciona la palabra en su modalidad interpretativa, no un sentido literal. Pues sí, pero no, quienes hacemos filosofía no hacemos exégesis, Exacto. no, Exactamente, es lo que yo también voy a decir. no Sí, necesariamente, ¿no? sí, sí, sí. Sino que hacemos la crítica a la ideología que provoca el texto, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. David, en un minuto, ¿qué dirías para que cerremos este ejercicio? ¿Con qué te quedas, David, de este rico diálogo? Bueno, pues la verdad me ha sorprendido mucho la interacción, que de verdad haya, por ejemplo, me encanta el diálogo que hemos tenido y yo le soy franco, ahorita pues el doctor Héctor por ahí sabe que estoy un poquito más metido en la investigación educativa y por ahí más en estudios de campo y esas ondas, pero me encantó retomar, incluso tomar mi tesis, me gustó mucho y volver otra vez a mí me apasiona mucho la filosofía, aunque ahorita ya no esté tan metido en esta cuestión, pero yo siempre he dicho que la filosofía, al menos a mí, y ya a lo mejor ahorita como investigador educativo, es que es fundamentalísima para crear un pensamiento y una visión crítica y dialogar y problematizar la realidad. Esto nada más que lo que quería hacer un comentario y me gustó mucho todos estos diálogos y sin duda el interés que se ha tenido. Yo dije, bueno, con que haya a lo mejor ahorita 3 personas, 4, pues qué bien, pero creo que hubo muy buen número y sobre todo los comentarios, las perspectivas diferentes que se tienen. Por ahí veo, al menos intuyo, que también hay un interés religioso también, porque al fin y al cabo son temas que nos tocan, ¿no? Y yo también quisiera comentar que les digo, la labor qué bueno que la labor de la filosofía sea esta, ¿no? Pues despertar el interés, ¿no? El despertar esta pasión por saber más, por no quedarnos con lo que queda ahí. Y creo que Bátimo sigue siendo un autor ahí,
no voy a decir quién, pero me decía alguien, pues es que el pensamiento de Bátimo, ¿qué? No, así como, pues no, es que yo siempre creo que cualquier filósofo nos tiene algo que decir, ¿no? Y sobre todo les digo, yo valoro mucho a este autor, uno como cuando hace su tesis como que aprende como hasta quererlos, ¿no? A mí me pesó mucho cuando se murió, como que sentí feo, ¿no? Como si se hubiera muerto un tío lejano. Y es porque yo descubro en Bátimo, y con esto me quedaría, alguien que problematizó su realidad y trató de darle una respuesta a sí mismo y a lo que veía. Yo con esto me quedo y con esto cierro. Para mí es admirable Bátimo porque eh, tenía cuestiones que a él le llegaban de manera personal, pero trató de ofrecer una respuesta para lo que él creía que era necesario, y sobre todo, siempre su discurso de apertura, de amor, de tolerancia, pues, es valioso en sí mismo, ¿no? Lejos de por ahí otros autores que, como lo dice el doctor Héctor, ¿no? A veces nos llevan su pensamiento a, a intolerancia o a violencia incluso, ¿no? A un discurso de odio. Creo que independientemente de las limitaciones que tenga Bátimo, como todo pensador, como toda persona, sigue siendo aún así su discurso de apertura, de escucha, de estar atento a los autoritarismos, también de una religión o de un cristianismo desde lo crítico, ¿no? Desde la problematización, desde la no manipulación, desde decir, ah, caray, pero ¿por qué pasa esto si no tendría que serlo? Creo que ahí lo encuentro mucho lo valioso. Entonces yo nada más, sí, que si alguien tiene interés en mi tesis, de hecho por ahí he estado pensando, nada más que ahorita estoy un poquito en cierre de una investigación que estoy haciendo, pero he pensado en hacer un artículo un poquito más en forma, ya más concreto, sobre todo porque lo que vi en mi tesis, después vi que dije, hubo muchas cosas que pude haber hecho mejor. Entonces, pero sí por ahí, ya sí tengo por ahí algún escrito o algo que vaya por ahí también sacando, pues ahí estamos en comunicación también con el instituto, que también pues yo pues soy egresado de allí, ¿no? Entonces cualquier cosa, pues ahí estamos en el contacto con el doctor Héctor para cualquier novedad, pues. Pues muchas gracias, David, por este diálogo y a ti, pero también muchas gracias a todos quienes han estado en esta sala y fueron pacientes para iniciar, y ahora 2 horas de diálogo, dos horas ricas de diálogo. Qué amables, qué generosos. Gracias a quienes Sí, nos han muchas seguido gracias. por Facebook, a quienes nos van a escuchar. Nos vemos el próximo 10 de abril en una sesión más de este seminario con una ponencia que presentará Octavio Rosas Figueroa en referencia a la paideia griega, la relación filosofía de la educación y paideia. Por ahí va nuestra próxima sesión del seminario. Ya les dije que tenemos un curso gratuito de filosofía presocrática, ya les ofrecí un diplomado en bioética. Síganos en nuestras redes sociales y estaremos en contacto. A nombre de las autoridades del instituto, el maestro Jesús Montes, rector, el licenciado Benjamín Rivera, vicerrector, quien les habla y les agradece, Héctor León, coordinador de educación a distancia. Muy buenas noches. Muchas gracias.